Es viernes 12 de agosto del año del Señor 2022. Hoy aquí en San Leo tenemos adoración nocturna, empezando hoy viernes a las 8 de la noche, terminando mañana sábado a las 8 de la mañana. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa, le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó: por la dureza del corazón, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron los discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. La pregunta que hacen los fariseos es capciosa. Dice el Evangelio: para tener una trampa. Si le estaba permitido al hombre divorciarse de su esposa. Primera cosa, era el hombre. Las mujeres no podían divorciarse en la cultura judía. Y había diversas interpretaciones del por qué había, o razones para divorciarse. Había la escuela más estricta que decía solamente un hombre puede divorciarse de su esposa en caso de adulterio, que la mujer se meta con otro hombre, porque en cierta manera la mujer era propiedad del hombre y meterse con una mujer casada era meterse con la propiedad de la otra persona. En vez, había otra escuela que diríamos de manga más ancha, aceptaban el divorcio por cualquier motivo. Bastaba con que al hombre no le gustara a la mujer, o que cocinara mal, o cualquier motivo. Ahora, Jesús va a... Hay un momento, se puede decir, en la historia del pueblo de Israel, Moisés permitió el divorcio. Y por eso la pregunta: ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Jesús lo contesta muy claramente: por la dureza de corazón, porque no comprendían. Porque el matrimonio es una realidad pasajera, transitoria, histórica, que dura en esta vida. Ahora, Jesús nos refiere al inicio, es decir, al Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Cuál es el plan, el proyecto de Dios para el ser humano? Creo que habría que establecer algunas cosas. Primero, creó Dios un hombre y una mujer. Primera cosa, hombre y mujer. Hoy en la sociedad se habla de que en algunos lugares legalmente se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, pero Dios creó un hombre y una mujer, a un Adán y una Eva, al final de cuentas, y fíjense, fisiológicamente, físicamente, emocionalmente, se complementa el hombre con la mujer. Primera cosa, al final de cuentas, y hizo un Adán para una Eva, no un Adán para 5 Evas, ni una Eva para 5 Adanes, uno y uno, ¿no? Y por eso, para nosotros los seres humanos, la relación más primigenia es con los papás, con la mamá. Por eso dice, pero hay una relación que toma un poquito la delantera, por así decir. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y sean los dos una sola carne. Y es la unión íntima, la unión sexual, pero que tiene que llevar a una unión mucho más profunda, ¿no? La unión de corazones que dice el Papa San Juan Pablo II, la familiar es consorcio, unión de sentimientos, unión de espíritus, una unión mucho más profunda. Y el matrimonio es un caminar cada vez más y más para unirse, porque no se casan para pelearse, para vivir como perros y gatos, sino para amarse. Ahora, trágicamente, vivimos en una sociedad donde el divorcio es rampante, o aún peor, gente que no se casa por ninguna ley, ni por el civil, porque simplemente, perdón que los diga, se rejuntan como si fuéramos animalitos. Me gusta, me la llevo, van a algún bar, algún disco, un centro nocturno, a algún lugar de baile, y ahí medio le entra la pasión y se juntan sin
sin conocerse. A veces un mes, 2 meses que se conocen. ¿Qué se conocen? Nada, al final de cuentas. Y es la pasión la que lleva a la delantera, al final de cuentas. Y casarse, debiéramos ser para nosotros los cristianos, no existe sino el matrimonio en la iglesia, como cristianos. Por eso Jesús instituyó el sacramento del matrimonio, que lleva el matrimonio natural entre un hombre y una mujer a una gracia santificante. Dios da la gracia, al final de cuentas, para que los esposos sean fieles. En el momento que se casan, dice, yo te acepto como mi esposa y prometo serte fiel, ¿no? Y amarte y respetarte todos los días de mi vida, al final de cuentas. Que el matrimonio es una cosa tan bonita creada por Dios, donde entra la relación del hombre con la mujer, al final de cuentas. Ahora, los discípulos dijeron, qué difícil es la situación del hombre, y creo que es difícil ser fiel, ¿no? Ser fiel es difícil, y hay que ser fieles a las promesas que hicimos, ¿no? Cada quien en su situación de vida, ¿no? Porque si nos dejamos llevar por la pasión, por los sentimientos, fracasamos. Ahora, Jesús dice, al final de cuentas, ¿no?, que no todos comprenden esas enseñanzas. Y creo que hay algo importante, una vocación que balancea el matrimonio, que es la vocación a la vida religiosa, es decir, renunciar al matrimonio por el reino de los cielos. Es decir, habemos algunos que por amor al reino de los cielos, por amor a Dios, hemos renunciado al matrimonio porque hemos encontrado un amor más grandioso. Y ahora se necesita una vocación. Yo respeto y creo que es una vocación muy bonita el matrimonio, pero para mí personalmente la vocación a la vida religiosa, consagrarme al Señor, es una vocación más bonita, al final de cuentas. Es amar a Dios en sí mismo. Y por eso, así como yo tengo que ser fiel al Señor, los casados tienen que ser fieles. Por eso la iglesia no acepta el divorcio. Divorcio es un fracaso para las familias, es un fracaso para los cónyuges. Ahora, ¿cómo hay que hacer? El Papa el Papa Francisco habla de un catecumenado matrimonial, es decir, prepararse las parejas bien para casarse, es casarse en el Señor para siempre, ¿no? Así es que pidámosle al Señor por todos ellos que los están casando, que precisamente el motivo sea unirse en el Señor, unir sus cuerpos, sus corazones y su espíritu. Y otros que seamos fieles a la vocación de la vida consagrada, es decir, dedicarnos al Señor. Y hoy, fíjense, lo bonito es que hoy, hace 38 años, hice mis primeros votos religiosos en la parroquia de San Antonio, en Chicago, un 12 de agosto de 1984. Así, ahí prometí del Señor pobreza, castidad y obediencia en la congregación de los misioneros de San Carlos. Que pidan por mí este día, acuérdense de mí, en la adoración nocturna, para que seamos fieles ustedes, muchos de ustedes en el matrimonio y nosotros en la vida consagrada. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro y dé su paz hoy y siempre. Amén.